No se va a borrar nunca eso de mí. Él murió el día de mi cumpleaños. Bienvenidos a Cicatriz Dorada. Este podcast es un espacio íntimo y reflexivo donde cada historia compartida es personal y única. Las opiniones expresadas por las invitadas e invitados son propias y no necesariamente reflejan la visión, postura o creencias de Cicatriz Dorada ni de su creadora, Dalis Riveros. Este contenido no sustituye orientación médica, psicológica ni profesional. Cicatriz Dorada no se hace responsable por interpretaciones individuales ni por decisiones tomadas con base en lo aquí compartido. Escucha con respeto, sensibilidad y criterio propio. Gracias por estar aquí. En este podcast vas a encontrar una mujer como tú, una mujer que se dio cuenta que el dolor no nos define, que las cicatrices, aunque quedan marcadas, nos llevan a mundos hermosos. Bienvenidos a mi refugio, a Cicatriz Dorada. Para este episodio tenemos una invitada muy especial. Ella es Daniela Chalarca. Hola Dalis, gracias por invitarme hoy a esta entrevista. Estoy muy emocionada de tenerte, Daniela, acá el día de hoy. Bueno, yo más emocionada porque todavía no sé cómo va a resultar la entrevista, pero estoy segura de que vamos a hablar con el corazón. eh, Todo va a ser muy espontáneo como somos tú y yo. Así es, Daniela. Lo que he visto de ti y lo que conozco de ti es que eres una profesional, que eres madre, que eres esposa, una emprendedora. Quiero que me cuentes quién es Daniela Chalarca. Bueno, Dalis, a Daniela Chalarca la mueve el servicio por los demás. Siempre desde muy niña me ha gustado servirle mucho a los demás. Creo que ha sido ejemplo, estoy segura de que ha sido ejemplo de mi casa, de mis padres, de mi familia. Y siempre soñé con tener un hogar, con casarme joven, con formar una familia. Realmente me casé joven, 23 años. Estoy con mi esposo desde los 17, pero decidimos formar un hogar a los 6 años de novios. Y llegaron nuestros dos primeros regalos del cielo, Paulina y Martina. Nos han enseñado cada uno en su estilo muy diferente, porque sabemos que todos los hijos no son iguales, pueden ser el mismo papá, la misma mamá, pero somos completamente diferentes. Nosotras también somos cuatro hermanas súper distintas y cada una nos enseña de manera diferente, ¿cierto? Totalmente. Yo vi un video tuyo en YouTube que hablaba sobre la historia de Martina. Esa historia me emocionó mucho y conecté mucho contigo. Y por esa historia es que te invité el día de hoy. Bueno, Dalis, yo creo que la historia de Martina tiene un principio y un fin, no un principio, mejor dicho, de muchas cosas en mi vida, porque cambió mi historia para siempre. Conocí a Dios, siempre he sabido que Dios existe, siempre nos damos la bendición, de vez en cuando misa, de vez en cuando algún encuentro, sí, es religioso, por así decirlo, pero con Martina todo cambió, porque la única salvación para mi hija era un milagro. Y ahí entró esa incógnita, Dios mío, yo me merezco un milagro. O sea, pensamos que los milagros solamente son para seres perfectos, que no cometen errores, que van a la iglesia. Y no, todos somos hijos de Dios y Él cada día nos demuestra que cuando es su voluntad se hace. Y obviamente hay que tener fe. Y esa parte es súper difícil porque a veces la fe tambalea demasiado. Y yo, perdóname Dios mío por perder la fe y sentir este miedo tan grande porque le dicen a uno el miedo es falta de fe y yo no, es que somos humanos, o sea, sentirlo es muy difícil, no sentirlo es muy difícil y yo creo que a todas las madres que hemos atravesado situaciones difíciles se nos vale sentirlo de vez en cuando, porque sí, cuando estamos en oración y te cuento que cuando estábamos en plena oración yo me sentía súper fortalecida en la fe. Pero cuando escuchábamos el parte médico o alguna enfermera hablar y decirme cómo estaba el estado de mi hija, valga la redundancia, ah, eso me quebraba toda por dentro y perdía todo eso que había ganado a través de la oración. Entonces era una montaña rusa de emociones y yo decía, Dios mío, ¿a quién le hago caso? ¿A eso que me llenas tú cuando oro y llenas mi alma y mi corazón de tranquilidad o escucho a los médicos? Y ahí decidí no escucharlos tanto para que esa fe no se me tambaleara tanto y mantenerme firme y seguir orando. Y bueno, así fue un proceso largo de mucho tiempo, de clínica unos meses, pero de proceso más o menos un año, donde Dios nos demostró que
con fe, con amor, con paciencia y en mucha unión familiar. Eso sí, los milagros suceden. Qué bonito esa historia, de verdad que me emocionó mucho y el final feliz que vi me dio fortaleza, porque pues en este momento mi hija, esa niña que tengo en mi casa, aún sigue luchando. Dalis, no me diga eso, que yo soy rechillona. Y, Bueno, mm, y tus palabras y ver ujú, a Martina lo fuerte, a su mamá lo fuerte que ha sido, porque aunque son historias diferentes, somos madres, son nuestros hijos y nos duele. sí. Y yo aprendí con esa situación que no hay historia, que no hay historia más difícil que otra. Todas las historias son diferentes y nos duele, Mm. independiente de lo que sea. Yo quiero saber, Daniela, y tú me lo dijiste, hablamos de Dios, a mí también me pasó lo mismo. Estudié en un colegio católico, iba a misa los domingos, siempre dije que creía en Dios, pero yo siento que en ese momento fue que conecté con Dios. El día más duro, yo me sentí elegida por Él, a pesar del miedo, de la angustia y de todo lo que estaba por venir. Yo quiero que me digas tú cómo te sentías, porque la situación que vivimos, pues no es la que queríamos y no es la que quiere ninguna madre. Bueno, lo primero, mm, a ver, yo siempre he dicho, eso es como un vacío en el alma, como adentro, indescriptible. Nada, nada me ha hecho sentir ese vacío más que esa situación. O sea, recuerda uno otros momentos duros, pero no, nada se compara porque ellos vienen como desde, salen de nuestras entrañas, de allá adentro yo sentía un vacío y el miedo constante que casi nunca me desamparó, porque fue muy difícil dejarlo a un lado y empezar a creer y a confiar de que las cosas iban a cambiar. Y como tú lo dices, ningún dolor es diferente, ¿cierto? Ningún dolor es diferente. Todas las madres sentimos ese miedo, ese dolor cuando se trata de nuestros hijos y afrontarlo es lo que nos hace diferentes, porque todas también lo afrontamos distinto. Yo tuve que tener mucha fe, ya que no tenía ninguna otra opción más que esperar un milagro a una mujer que ha fallado, que se ha equivocado. Yo, a pesar de que ame el servicio a los demás, le he hecho daño a los demás también, de alguna forma, en algún momento de mi vida, tal vez cuando fui una niña y más inmadura, adolescente, pero ahora pues con la madurez que tengo, me tuve que apegar a ese milagro y fue lo que sucedió en la vida de Martina y que sigue sucediendo en la vida de Martina, porque ha sido un proceso de controles, de, de seguir con esa fe intacta, ¿cierto? De que Ujú. todo va a estar bien y de que todo va a salir bien. Pero no te miento, Alice, que fueron momentos muy difíciles y momentos que a hoy los recuerdo y yo digo, wow, o sea, yo cómo fui capaz. Y la respuesta es por Dios. O sea, por Dios, porque nada más me hubiera sostenido en ese momento y mi familia, la unión familiar es fundamental y con tu pareja, la unión de pareja también Total. es fundamental para afrontar estos momentos. Y bueno, y yo también tengo duda, Alice, ¿qué proceso vives tú con tu hija? Mi hija nació de 26 semanas, nació muy chiquita, sin embargo es una guerrera y luchó esos primeros días decisivos del prematuro extremo, la logró. Luego de 2 meses le dio un virus, el más peligroso para los bebés. En ese momento mi niña se me puso muy mal, le dio un paro, volvió a ser intubada por segunda vez, casi pierde la vista. Yo estuve extrayéndome leche todo ese tiempo, pues porque soñaba en también alimentarla exclusivamente con leche materna como lo hice con mi niño. Cuando la pude poner a mi pecho,
Me dijeron que no podía porque la niña tenía otro diagnóstico. Por todas las intervenciones que tuvo en su garganta, no podía tomar nada líquido. Entonces, tuvo nuevamente otra cirugía y le hicieron una gastrostomía. Ya la tengo en casa, gracias a Dios. Está muy hermosa, fuerte. Aún sigue luchando con una enfermedad que quedó, una displasia broncopulmonar. Ella requiere oxígeno para poder respirar y es alimentada directamente por su estómago. También por ser prematura, extrema, pues requiere de miles de controles y miles de procedimientos por la inmadurez que tuvo cuando nació. Ha sido una lucha y mi vida cambió totalmente. La vida de nosotros cuatro cambió totalmente. Y mi forma de ver la vida también. Yo creo que eso nos pasa a todas cuando vivimos esos procesos, porque la vida uno la empieza a ver diferente, pero más con ellos. O sea, lo frágiles, pero a la vez lo fuertes y valientes que son, y esas ganas de ellos vivir, yo digo, o sea, nos toca a nosotras como madres también meterle esas ganas de seguir adelante con mucha disposición, a pesar de que a veces estemos rotos por dentro, porque me ha pasado. Ujú. Y me rompo por dentro y me siento triste y uno es por fuera mostrando otra mujer, otra mamá, para no afectar también a la otra hija, en tu caso a tu hijo y al esposo. Y Total. nos toca ser fuertes sí o sí. Entonces, siempre sí, como dice la historia de este capítulo, somos madres que oramos muchas veces en silencio, pero sabemos que mientras tengamos la confianza en Dios, las cosas va a ser su voluntad y su voluntad siempre va a ser la correcta y la que debemos de atender. Entonces yo digo, Dios mío, pues ojalá y Dios quiera y mis hijas estén conmigo hasta que yo esté muy viejita y ya deje este plano, pero que sea tu voluntad. Siempre Así es. por más dura que sea también, ¿no? Porque es que estos procesos son difíciles y nos retan demasiado, nos retan demasiado. Yo recuerdo esos días de clínica donde no había nada para hacer, me imagino que los viviste tú también cuando te decían, no, es muy difícil si superas esta noche, o sea, Ujú. ya es como, yo a veces digo, "Hoy sí que le faltan médicos con corazón y más humano". Humanidad. Sí, más Total. humanidad. A los médicos les falta, la palabra correcta es a los médicos, a algunos les falta mucha humanidad. De pronto yo traté de entenderlos y yo decía, bueno, reciben estas noticias todos los días, pero todos los días son mamás diferentes, sintiendo ese miedo. Y ellos de pronto un poquito bruscos porque Ujú. lo viví muchas veces. Y ellos mismos se encargaban de llenarlo a uno de miedo y de pronto uno Total. todo lleno de fe y lleno de ganas de De seguir en esa, esperanza. exacto, seguir en esa oración pidiéndole a Dios, por favor, ese milagro y que deje nuestros hijos acá. Y llega ese médico que dice, no, es que ya no hay nada que hacer, es que está muy delicada, es que, pero todo es un proceso. A mí siempre me han dicho, recuerda que el Dios hace milagros completos. Recuerda que Dios es de milagros completos, todo en su tiempo. Y sabes que me ayudó mucho, Alice. A mí me ayudó muchísimo ver la historia de Jesús, muchísimo. Ver la historia de Jesús y lo que hizo Jesús aquí en la tierra cuando estuvo. Y me vi un programa donde estuvo más detallada y quise creerle a ese programa porque primero me enseñó a que Jesús vino aquí a servir y que es lo que cada uno de nosotros debemos hacer, servir. Qué bonito. Entonces yo dije, quiero hacer esto mucho mejor, quiero servir y agradarle mucho a Dios. También entendí que no todo el mundo, no, Jesús no fue agrado de todo el mundo. O sea, a Jesús también lo odiaron, a Jesús también lo criticaron, Jesús también tuvo momentos muy difíciles, también perdió seres que amaba. Entonces yo digo, wow, o sea, era Jesús y yo soy un servidor más aquí en esta tierra. Y eso me ayudó muchísimo a cargarme de fe y cuando estoy triste y cuando se vienen de pronto noticias, sea la que sea, no muy agradable, yo prendo el programa y si es necesario me repito los capítulos para poder entender mejor y poder saber que aquí cada uno tiene una misión, pero también nosotros tomamos esas decisiones de qué hacer con nuestra vida y también plasmamos nuestro destino. No es que yo no creo que nosotros tengamos un destino escrito, yo no creo. Ujú. Yo creo que nosotros escribimos ese destino a través de las decisiones que tomamos todos los días. Entonces, la decisión de nosotras como madres por estas hijas que hoy requieren de nuestra oración es esa, orar por ellas, por la salud de ellas. Tú dices, la vida mía cambió, los cuatro cambió, la de nosotros también cambió.
eran rutinas súper difíciles, medicamentos. Una vez se le traspapeló a mi esposo un horario de un medicamento y le repitió un medicamento y ese era para bajarle las contracciones al corazón. Entonces, imagínate la noche que tuvimos, estábamos súper pendientes porque le habíamos dado doble dosis a una bebé de un mes y medio, 2 mesecitos. Entonces, son fallas humanas y nosotros dando, es que son nuestros hijos dando lo mejor de nosotros. Claro. Entonces fueron momentos difíciles, pero yo pude ver que la fortaleza que tuvimos como pareja, como familia, esa fe que tuvimos en Dios, hizo que el camino se fuera aclarando cada día más y siempre dejando todo en la voluntad de Él. O sea, que se haga, Señor, tu voluntad siempre. Y viendo y ayudándome con esos programas, Dalis, todavía los veo. Todavía me ayudó con esos programas, me ayudó con ese programa, es un programa en especial el que me vi y me Ujú. gustó demasiado. Y yo dije, wow, quiero hacer esto en mi vida. Quiero agradarle a Dios cada día y quiero servirle a la comunidad como, no como lo hizo él, es que él fue único, pero sí de alguna manera poder cambiar el mundo, así sea con un poquitico desde mi actuación. Hay muchas mamás que también quisieran ese regalo que nos estás dando y si a ti te sirvió ver ese programa, me gustaría que nos compartieras cuál es. En Netflix, Los Elegidos. Me la vi toda. Y ahorita estamos esperando el último capítulo, que es la Santa Cena, creo que se llama así el último capítulo. No me lo he terminado porque se lanzó hace muy poquito, pero ese fue el documental que a mí me ayudó, la serie que a mí me ayudó en estos momentos ahorita, o sea, a entender, ¿no? Porque en ese momento la serie no existía. Ok. Ese fue mucho más difícil porque fue un proceso de conocimiento también. Yo estaba en el completo, o sea, en lo poquito que todos nos enseñan sobre Dios, lo básico. Pero quise entenderlo mejor. Empecé a leer la Biblia también, desde el Nuevo Ujú. Testamento, a leer el Nuevo Testamento, la parte de Mateo, que explica súper bien. Y yo digo, wow, y en la serie muestran lo buen apóstol que fue Mateo. O sea, fue cobrador de impuestos, pero en lo que se convirtió ese hombre. Entonces, como era tan disciplinado, esos pasajes en la Biblia, esos versículos, me ayudaron a entender todavía más y también Ujú. a entender que cuando cumplimos los mandamientos, cuando hacemos las cosas bien del corazón, mira, hay algo que nosotros debemos de tener claro y es que a Dios nos engaña. Yo acá puedo estar diciendo muchas cosas y puedo aparentar en la calle ser muchas cosas y no serlo realmente. Puedo ser una mala persona, pero aparento no serlo. A Dios no se le engaña. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Total. Dios sabe qué tiene ese corazón de nosotros. Entonces es ser muy sinceros, no con el mundo, sino con Dios, para poder llevar estos procesos de manera más fácil. Yo creo que me siento un poquito más fortalecida a pesar de las dificultades, porque se me vino una dificultad luego, Eso una te iba a más. preguntar. Yo tuve una pérdida después Sí. de Martina. Salomón. Perdí un bebé de 8 meses de embarazo. A los 4 meses me pidieron suspender el embarazo y yo dije, no, yo no voy a abortar porque ellos lo llaman suspender el embarazo, no es un embarazo viable. Y yo dije, no, es cuando Dios decida. Ujú. Si Dios decide que no nazca, no va a nacer y será en su momento. Y así fue. Entonces vive esa tranquilidad en mí de, de que fue en su momento y no en el momento mío, no fue en el momento de los médicos, ni fue en el momento que yo lo decidí, no, fue en el momento en que él decidió. Él murió el día de mi cumpleaños. Y yo digo, wow, o sea, yo decía, ay Dios, o sea, qué pruebas tan difíciles porque cada que cumpleaños me acuerdo. Entonces, no se va a borrar nunca eso de mí. Y a pesar de que fue un momento muy doloroso, yo venía ya con una preparación. em, de pronto ya con una fortaleza más, estaba más fortalecida, tenía o sea, mis creencias estaban más fortalecidas, entonces fue un proceso que yo creo que llevé de una mejor manera. Con Martina fue más Totalmente. difícil, porque en Martina no había entendimiento, y porque a mí, y luego otra vez porque a mí. Uno siempre, y Ujú. yo le digo, ay, siempre dicen, no te preguntes por qué tú, sino para qué. Sí, es verdad, pero uno sí se pregunta, o sea, no nos digamos mentiras, Dalis. Uno sí se pregunta, por más fe que uno tenga, por más fortalecimiento que uno tenga, ¿por qué Total. otra vez yo?
porque otra vez yo, pero son procesos que uno tiene que vivir. A mí todo esto me ha hecho ser un mejor ser humano, una mejor esposa, una mejor madre y una mejor mujer. Entonces, yo creo que Dios a cada uno lo tiene para algo. Yo cada noche antes de acostarme le digo, Dios mío, quiero ser un instrumento tuyo. Quiero ser un instrumento tuyo. Hazme un instrumento tuyo. Aquí estoy para servirte. Y por más difíciles o sea, por noticias más difíciles que llegan, trato de asumirlas con mucha valentía, con mucha fe y busco, o sea, como no pensar tanto en lo malo y darle fuerza a eso malo, sino en concentrarme en lo bueno, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces lo malo busca como por dónde metérsele a uno y incomodarle el día, porque todo puede estar muy bien y se le vienen a uno unos pensamientos que uno dice, salgan de aquí. Y las mamás todas que hemos vivido estas situaciones, y yo creo que tú lo has vivido, estoy segurísima de que lo has vivido, Dalis, o dime si nunca te preguntaste por qué a mí. Dime tú esa parte. Totalmente, totalmente. Me preguntaba y me pregunto todavía. Sí, porque sí, Por ejemplo, a mí me ha dado muy duro todavía. Me da, me da duro. Es difícil para mí ver a una mujer lactando. y eso que tú lo viviste con tu primer hijo, Y yo lo viví por 2 años. yo con ninguno. No fui una buena mamá lactando. Hice de todo, me queda en la conciencia que hice de todo para lograrlo, porque la gente es, ay, no se esforzó, y la crítica de la calle, de los que no saben, de los que juzgan, ay, no se esforzó. Nadie sabe lo que yo me esforcé para lograrlo. Todos critican Mm, porque sí, todos critican porque no. Porque si a ti te critican porque no los alimentaste, a mí me critican por sentir esa culpa y por sentir esa angustia de otra forma de alimentarla. sí, no, a mí sí me tocó desde el principio y siempre traté, no pude, lo intenté. Pero bueno, lo que decíamos, o sea, aquí estamos para acompañarnos en estos procesos. Ojalá si hay madres que se identifiquen, te escriban, nos escriban, porque esto es un proceso de mucho acompañamiento. La verdad, en todo este camino he acompañado a muchas mamás que han tenido procesos similares con Martina, han tenido pérdidas, y eso me ha marcado demasiado, demasiado porque me hace todavía ser más agradecida. Ujú, Y también me pregunto por qué ellas no y yo sí. ujú. Y de seguro ellas se preguntan lo mismo, por qué ellas no y yo sí. Y son cosas Sí. que a lo mejor no tienen respuesta, pero yo siempre voy a estar para esas mamás que han vivido estas situaciones, sean con lo mismo o sean como tú, que es lo mismo pero de una forma diferente, pero se sienten los mismos vacíos, los Ujú. mismos miedos, los mismos señalamientos. Nadie sabe qué pasa detrás de la puerta de nuestra casa, porque la gente acostumbra a juzgar y eso me pasó con familia, de pronto no mi familia, pero sí con familia. Me pasó con amigas que no eran amigas y con gente que ni a uno lo conocía, porque este proceso es de uno y de nadie más. Yo creo que la Ujú. gente debe de solidarizarse más y más bien acompañarlo a uno en oración, En porque silencio. sí, porque Sí. cuando es lo único que hay que hacer, si no tienes nada bonito que decir, no lo digas. Ujú. No lo digas que el alma de uno está roto. El alma de cada mamá pasando y atravesando por un momento de estos está roto. Totalmente, Así. totalmente, Daniela, y admiración total por ti, porque primero vi la historia de Martina, me conmovió demasiado, y luego me di cuenta de la historia de Salomón. Y yo con mi niña sentí el miedo de la muerte 2 veces, y fue el dolor más impresionante que he sentido en mi vida, el miedo más fuerte. Sin embargo, no lo viví. Mm. Mi niña, como digo, es una guerrera, es un milagro y viene a este mundo con toda la fuerza para darnos lo que viene a hacer acá. No, Dalis, Ese dolor me imagino que es más allá. O sea, ese dolor es, es más fuerte.
La pregunta que nos hacemos todas, porque todas vivimos en un mundo diferente Total. y cada una vive su proceso diferente. Dali, yo muchas veces escuché decirle a los decirle a los médicos, decirme los médicos que mi hija no iba a poder tener una vida normal, que una gripa la podía dejar en UCI, que no podía correr, que no podía jugar, no podía nadar. Hoy Martina hace todo eso y más. Entonces la última palabra no la tienen los médicos y eso quiero que le quede claro a todas las madres que hoy están viendo esta Este charla de las episodio. dos, esta entrevista, este episodio y que tengan la seguridad de que la última palabra la tiene Dios. También he visto casos imposibles, como te dije, esta situación de Martina me acercó a muchas madres y también vi unos casos milagrosos, al igual que Martina, o sea, de niños que inclusive entraron en paro cardiorrespiratorio y estuvieron por fuera de este plano 5 minutos, 7 minutos y hoy están común y corriente con una vida Sí, normal. mi hija tuvo un paro Entonces, y cardiorrespiratorio. ahí tú puedes ver que está aquí contigo. Y todo es un proceso, ¿cierto? Un proceso lleno de fe, de pruebas, de subidas y de bajadas, pero que tengan la certeza de que cuando nos fortalecemos en Dios y estamos en unión familiar, las cosas van a salir bien. Daniela, ¿cuál fue tu forma de sobrellevar la historia de Martina? ¿Fue igual que la que viviste con Salomón? No, me ¿Qué dolió. te ayudó o Y qué yo- te hizo más fuerte? ¿Qué te hizo? no, a mí me dolió. Fue más doloroso el proceso de Martina, a pesar de que tuve la pérdida después. Fue más doloroso sin ser menos, o sea, fue más doloroso sin ser doloroso la pérdida de Salomón. Lo que pasa es que con Salomón ya había una fortaleza, ya había una fe. Era Y, una Daniela diferente. exacto, ya era una mujer muy diferente, más madura, más confiada en que las decisiones de Dios pasan por algo. Entonces creo que la afronté distinto por eso. Pero lo de Martina me cogió a mí distraída en el mundo. O sea, distraída en el mundo es que sí, me casé por la iglesia y todo, pero pues ni siquiera iba a misa. No escuchaba la palabra y no sabía qué tenía Dios para nosotros. Entonces, cuando te dicen es que te va a salvar un milagro, pues ahí sí venga, así se, la verdad, así venga, a busquemos a Dios porque es que me toca tocarle la puerta, necesito este milagro y falta ver si me lo da porque no he sido una mujer de su caminar, por así decirlo. Entonces, en agradecimiento todos estos años ya adquiero un conocimiento distinto, diferente, me quiero, o sea, quiero aprender más. No es porque, ay, sí, lo busqué aquí, no. Me quedo en este caminar y busco cómo agradarle a él todos los días. Cuando me pasa eso y yo otra vez. Y yo, bueno, que sea la voluntad de Dios. Yo sí hablaba mucho con él porque yo decía, ay, uno abrazarlo, besarlo, es que esa es la parte difícil, porque ya tenía muchos recuerdos con Martina y yo ya no me veía, mm, o sea, mi vida sin ella. Pero con Salomón tuve la experiencia solo de tenerlo en el vientre y yo decía, Dios mío, yo no quise suspender el embarazo a pesar de todo lo que me dijeron, pero si Salomón no va a ser para este mundo, no se va a quedar en este mundo, que muera en mi vientre, porque me daría muy duro el proceso del parto y verlo morir en cuestión de minutos, porque me decían, no va a durar, es que no tiene riñones. Entonces, él tenía agenesia renal y yo no sabía que era algo pues que pasara tanto, le pasa a 3 mujeres de 100 mamás de varones. Entonces, yo fui una de esas 3 de 100 que tuvo que vivir esta experiencia. Entonces, como ya había más fortaleza en Dios, dale, yo creo que eso me ayudó bastante, sin ser un proceso doloroso y difícil, pero ya definitivamente con Dios todo es más caminable. Totalmente, qué bonito. ¿Tú sentiste, como yo, que eras elegida por Dios para tener estas grandes aventuras y estas historias de vida? Bueno, al principio, cuando empezó la historia, uno cree que es un castigo. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿es qué hice mal para merecerme esto? Pero no es así. Yo creo que Dios quería era transformar mi vida. Entonces sí, lo entendí después, no de inmediato. De inmediato uno piensa que es un castigo que hice mal,
en que me porté mal o que estoy haciendo mal, que me está pasando esto. Ya después tú entiendes que no, que todo es un proceso que te va a hacer mejor persona. Y con Salomón yo decía, Dios mío, otra vez. Y siempre he querido pensar que Dios elige a mujeres muy especiales para que sean madre de sus ángeles. Entonces yo dije, bueno, Dios me eligió como madre de su ángel. Totalmente. En mi caso, el arte ha sido mi refugio, ha sido mi forma de sanar y de entender. Yo soy de pocas palabras, vivo todo en silencio y ha sido mi forma de expresarme. Todos me dicen que soy una mujer resiliente y yo digo, pues sí, o sea, de verdad que no nos alcanzamos ni a darnos cuenta lo fuerte que somos. Voy más allá de todo eso que me dicen y digo, pero ¿por qué me lo dicen? Y creo que me lo dicen es porque me hubiera podido quedar en el dolor, llorando, quejándome, dedicada completamente a mi hija, dándome latigazos, pero sé que ella es una niña muy especial, tanto ella como mi hijo y mi familia entera. Y sé que esa historia no es trágica, esa historia es hermosa. Yo desde que nació mi niña, yo veo la vida diferente y entendí que todavía es un milagro. Teniendo en cuenta todo eso, pues quise sacar belleza a través de mis obras. Y pues también, a pesar de que soy una mujer silenciosa, de que no me consideraba con la habilidad de comunicar, pues salí de mi zona de confort y aquí estoy. Este ha sido mi refugio. Qué bueno, Dalis, qué bonitas tus obras. También estuve mirando tu Instagram porque pues no nos conocíamos, Ujú, de pronto éramos, nos seguíamos por ahí y cada una sabe que tiene, o sea, que ese refugio en el que tú te enfocas, que es el arte, te llena el alma. ujú. A mí me llena el alma servir. Yo todos los sábados voy a una fundación y yo cuando les digo que de verdad estar allá me llena el alma, estoy segura de que cuando tú pintas tus obras de arte, te llena el alma. Eso que tú Así es. sientes pintando, hay que seguirlo haciendo porque nosotras necesitamos tener esa alma llena para nuestros hijos también, llena de amor, de tranquilidad, de paz, porque es lo que ellos necesitan recibir de nosotros también. Entonces, me alegra mucho que hayas encontrado en el arte del camino para sanar, porque Gracias. es la manera en que yo, por ejemplo, sano asistiendo esos sábados allá. Y de seguro tú sanas cada que pintas un cuadro. Así es. Qué bonito, Así Alice. es, Daniela. Gracias por invitarme, de verdad, por tenerme en cuenta. Gracias por tenerme en cuenta el día de hoy para esta charla. Nunca había tenido una charla así, la verdad. O sea, así donde me hicieran este tipo de preguntas y poder expresar todo lo que uno como madre, que a veces ora en silencio, calladitos por allá, para que a Ujú. lo mejor no nos juzguen, Total. llevamos. Y de seguro son muchas madres las que hoy viven experiencias como las de nosotros y que seguramente van a necesitar escuchar eso y también buscar que llena su alma para poder ser mejores madres con esos bebés que o Ujú. hijos que nos esperan en casa, pero ante todo ser mejores madres no en el sentido de, mm, de hacer algo más por ellos, porque de seguro todos lo hacemos, sino en el sentido de ser mejores madres, siendo felices nosotras también, Así es. siendo felices nosotras también, porque muchas veces en estas situaciones tan difíciles con nuestros hijos nos olvidamos de ser mujeres, Ujú. nos olvidamos de ser mujeres y ser mujer es importante para el mismo hogar y para ellos mismos, para nuestros hijos. Así es, Daniela, y yo te agradezco por aceptarme esta invitación. Fue un placer conocerte, conocer tu historia y sé que a muchas madres también les vas a llegar de corazón y van a entendernos un poquito más. Y a las mujeres que también están viviendo esta o una situación parecida, sé que también les va a llegar y les va a servir. Te agradezco, te admiro y espero luego volvernos a ver. Que así sea, Dalis. Ujú. Gracias.